Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Valer Perspective. Estamos de vuelta una semana más con un nuevo vídeo y hoy estrenamos una nueva serie en el canal en la que hablaremos con jugadores, entrenadores y profesionales españoles vinculados al mundo del baloncesto profesional que desempeñan su labor fuera de nuestras fronteras. En este caso, para este primer episodio contamos con la presencia de un amigo del canal como es Arturo Álvarez, que fue el primer invitado de Valer Perspective y que actualmente es el entrenador jefe del Valcea Rumano que compite en la FIBA Eurocup. Además también aprovechamos para felicitarle que hoy es su cumpleaños, o sea que bueno, le mandamos desde aquí nuestra felicitación. Y nada, como digo siempre, podéis dejar en comentarios pues próximos invitados que os gustaría ver en esta nueva serie. Antes de empezar, quería comentaros que el 75% de las personas que ven nuestros vídeos en YouTube no estáis suscritas. Al final, dejar vuestra suscripción es algo totalmente gratuito, que a nosotros nos ayuda un montón a poder seguir creciendo, a poder seguir trayendo nuevos invitados, a seguir generando contenidos. Y bueno, si os gusta el contenido es la mejor forma de apoyarnos, como digo, totalmente gratuita, ¿no? Igual que con un like, con un comentario y compartir este vídeo a las personas, familiares, amigos que creáis que le puede gustar también, ¿no? Para los usuarios que nos veis en Spotify, que cada vez sois más, lo mismo, podéis apoyarnos dejando 5 estrellas en nuestro perfil y nos ayudaría un montón a seguir creciendo. Así que nada, no os entretengo más y dentro vídeo. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Valer Perspective. Hoy estamos de vuelta con un nuevo episodio y en este caso implementamos una nueva sección en la que se pasarán por el canal pues distintos jugadores, entrenadores y profesionales españoles vinculados al baloncesto y que desempeñen su trabajo fuera de nuestras fronteras. Y en este primer episodio de esta nueva sección se pasa por el canal pues un invitado súper especial que fue el primero de Valer Perspective, como es el caso de Arturo Álvarez, entrenador del Valcea Rumano. Bienvenido al canal, Arturo. Un auténtico placer tenerte de vuelta con nosotros. El placer es mío. Gracias por seguir contando conmigo desde el primer programa hasta este último. Felicitaros por la iniciativa. Estoy siguiendo todas vuestras publicaciones y nuevos contenidos y la verdad que es un poco de savia nueva y aire fresco que se agradece muchísimo, sobre todo la gente que estamos fuera o hemos trabajado fuera o que no estamos actualmente entrenando como puedo. Bueno, pues como vi últimamente pues el reportaje con Carles, ¿no? O sea que algo súper interesante. Felicidades y a seguir por mucho Gracias. tiempo. Pues nada, muchas gracias. En este caso, pues creo que también es importante dar visibilidad a los profesionales que estáis fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y que además estáis consiguiendo resultados muy positivos. Es el caso, como comentaba el propio Carles Durán, ¿no? En la anterior entrevista que tuvimos con él de Pep Clarós, acaba de ganar el Afrobasket y de un montón de profesionales que quizás, pues, cuando no conseguís ese título no se reconoce tanto ese trabajo. O sea que lo primero de todo, preguntarte qué tal estás, cómo te encuentras. Bueno, contento, ¿no? Una temporada muy positiva, haciendo prácticamente historia en un club nuevo como es el CS Vilcha o Valcea, como se escribe allí en España, ¿no? Feliz de poder dar continuidad al proyecto por segundo año. Ahora toca ya pues, poner los dos pies en la realidad y afrontar tres competiciones que nos motivan muchísimo, ¿no? La Liga Rumana una vez más, con un nivel cada vez más alto. La Copa Rumana, donde entraríamos ya en los cuartos de final en febrero, y la FIBA Eurocup directamente a la fase de grupos. Por tanto, una temporada que va a ser larga, pero bonita, divertida y con mucho que disfrutar y trabajar. Claro, para situar a la gente, bueno, en el primer episodio del canal, pues nos explicaste un poco cómo es la experiencia bueno, de ser entrenador en la Euroliga con Estrella Roja, precisamente aquí tenemos la camiseta, nos contaste un poco tu experiencia, pero en ese momento justo acabas de firmar hace unos días por Valcea, ¿no? Para la gente que quizás pues no está al tanto un poco, ¿no? De esa primera temporada tan exitosa que tuviste allí en Rumanía, ¿cómo das el salto al país después bueno, de tu experiencia esa temporada, primero en Estrella Roja y después en Cáceres, en Antigua Leporo? Bueno, ellos buscaban un equipo nuevo, un equipo con 2 años de antigüedad. Buscaban a alguien que con experiencia en proyectos que quisieran reivindicarse, ¿no? Y con experiencia fuera de su país para poder adaptarse rápidamente. Analizaron mi currículum. Es verdad, y te voy a dar en primicia aquí, que estuve en una terna de entrevistas con entrenadores de gran nivel, como fue, ellos me confesaron, ¿no? Como fue Oscar Quintana, como fue David Gil, el ex ayudante de Baskonia y amigo personal. Y al final, pues circunstancias dieron que se decidiesen al final por mi persona, ¿no? Yo acababa de salir de Estrella Roja, el Cáceres me incorporó para intentar esa dificultad del reto de mantenerse en Leporo que no pudo ser y llegué de la mano del Valcea a la Liga Rumana. Su primera
año había sido de presencia en la segunda división con ascenso directo a primera. El año anterior a mi llegada, pues habían conseguido prácticamente la salvación en el quinto partido del play-out y querían un salto más, ¿no? Querían no sufrir y querían soñar, incrementando un poquito, claro está, el presupuesto. Pues iniciamos ese reto y bueno, pues con un inicio duro donde quedamos eliminados de la Copa Rumana primera de cambio con Craiova bueno, pues de como un palo durísimo de no llegar a los cuartos de final, ¿no? Nos recuperamos muy bien en la liga, hicimos una racha muy buena, jugadores que se reivindicaron mucho en el mercado, hicieron una temporada fantástica y conseguimos llegar a semifinales donde solamente el Cluj nos eliminó por 3-0 y el tercer y cuarto puesto, que aquí es súper importante para la clasificación europea e incluso por la medalla, logramos ese bronce contra el Voluntario, un equipo que había sido campeón de la Copa Rumana y que había sido campeón de la NBL, ¿no? La European North Basketball League. Por tanto, tiene mucho mérito lo que consiguió el club bueno, lo hemos disfrutado muchísimo y nos ha servido para que nos renovase un año más y tener una experiencia nueva, ¿no? En una liga que ya conocemos, pero con la Copa ya en su fase final y con la Eurocup, FIBA Eurocup, bueno, en una presencia ya más activa a partir del inicio de temporada. Sí, como comentas, igual en España pues no sea tanta importancia, de hecho no hay como tal, por ejemplo, en la ACB, ¿no? Un tercer y cuarto puesto, pero claro, en Rumanía al final es un poco lo que dicta, ¿no? Qué equipos juegan, pues en vuestro caso, la FIBA Eurocup, etcétera, ¿no? Antes de entrar un poco en esa adaptación, que como dices, quizás se queda la gente con lo lógico que es ese trabajo y ese resultado final, pero también hubo un proceso de llegada a una liga nueva, ¿no? Fuiste de la mano con Roberto Blanco, al que precisamente un poco, pues llegaste en Cáceres cuando él lo destituyeron, ¿no? Quería preguntarte un poco, Arturo, ¿qué importancia tiene para ti, ¿no? Poder tener también gente trabajando contigo en tu staff como Roberto Blanco, ¿no? Tener una persona de tu confianza siempre es importante, pero se duplica su valor cuando estás fuera de tu país, ¿no? Y si además a nivel personal pues tienes contacto, tienes relación, pues hace que los momentos malos sean menos malos y los buenos se disfruten mucho más, ¿no? Cuando yo llegué a Cáceres, pues salía Roberto de esa posición, tuvimos un encuentro pues muy cordial, porque nunca es de agrado de nadie, ¿no? Cuando sustituyes a un entrenador y encima le conoces o cuando alguien te sustituye, pues charla y analizar, pero nuestra relación personal era muy buena. Convivimos un tiempo en Cáceres, nos apoyamos muchas veces y al final de temporada, cuando me ofrecen este proyecto y yo sabía que él estaba buscando un nuevo reto, pues le dije, Robert, ¿te apetece esta oportunidad en Rumanía? Sé que quizá pues, tú buscas seguir siendo primer entrenador, pero es una experiencia nueva que quizá también para ti, para salir por primera vez de España, te pueda también servir como trampolín para volver años posteriores, ¿no? A ser entrenador jefe o, por qué no, también en ligas de otros países. Y la verdad que ha sido muy satisfactorio el tener una persona de confianza y del valor baloncesto de Roberto por tanto seguimos un año más aquí juntos en el staff y es un punto de apoyo importante para cualquier entrenador de cualquier deporte y sobre todo, digo una vez más, resalto cuando estás fuera de tu país de origen. Claro, por eso fue el contraste un poco, ¿no? Dos entrenadores con mucha experiencia en lo que ahora se denomina Primera FEF, que como decimos siempre es un poco lío, ¿no? Leporo, Primera FEF, como decimos, ¿no? Llegas a una liga nueva con unas normas también peculiares, con una plantilla que al final pues podéis conocer a algún jugador, ¿no? Evidentemente, pues vosotros estáis muy metidos en el mundo del baloncesto, veis muchos partidos de otras ligas no tan comunes para el aficionado general, pero al final no habéis estado allí nunca, ¿no? Todo este proceso de adaptación que, como dices, os costó, pues cómo lo vives, ¿no? Una vez pues llegas a una liga tan distinta quizás, ¿no? Como era la Leporo. Bueno, tienes una obligación de conocer, de visualizar muchos partidos del campeonato para ver realmente el nivel. Lo primero que te impacta es que puedes tener 6 jugadores extranjeros y que eso va a marcar muchísimo la potencia del equipo, ¿no? Que puedas hacer o contra que te puedas enfrentar. Por otra parte, también te encuentras con la particularidad que la temporada pasada era que tenías que tener sobre la cancha, sobre el parqué, un jugador rumano todo el tiempo. No quiere decir que sea el mismo jugador, pero sí siempre una presencia de un jugador rumano bueno, pues una normativa de la federación para intentar impulsar, ¿no? Que el jugador rumano también tenga presencia y pueda mejorar el equipo nacional. Este año, hace poco tiempo, se ha cambiado la normativa a presencia de 2 jugadores rumanos en cancha. Por tanto, eso ha cambiado muchísimo la estrategia de mercado, ¿no? El fichar pues, los mejores jugadores rumanos posibles porque el porcentaje y la dependencia de ellos en la cancha es importante, ¿no? Hemos planteado el equipo desde esa perspectiva y creo que hemos hecho buenas adquisiciones
de jugadores domésticos en el mercado, pero fue algo que nos llamó mucho la atención, ¿no? En la temporada pasada sí que sufrimos esta normativa en la Copa, porque en la Liga era un jugador rumano, pero en la Copa ya existía esa normativa de dos, pero este año ya va a ser durante toda la temporada la presencia de dos jugadores rumanos sobre la cancha, y eso es algo que a los entrenadores nos marca mucho, ¿no? Nos hace dirigir de manera especial. Antes, en otras ligas domésticas, como la Primera FED, ¿no? La Leporo o la ACB, no tienes que preocuparte de la nacionalidad del jugador en la pista, sino que el mejor o la posición que más te haga falta en ese momento. Aquí tienes que hacer a veces rotaciones dobles. Para que juegue un jugador rumano en una posición específica, quizá tengas que sacar del quinteto inicial a un jugador que está haciéndolo bien extranjero en otra posición para hacer la equivalencia, ¿no? Claro. No solo tienes que hacer un jugador por otro, sino que tienes que a veces hacer el doble de trabajo, la doble de visión, y eso pues conlleva un esfuerzo extra y una dificultad para mí, por la primera vez en mi carrera, va a ser este año con dos jugadores, como fue la temporada pasada, pero algo que te hace estar siempre muy activo y con todo tu staff pendiente de todas las decisiones posibles, ¿no? Claro, al final también nos lo comentaba Carles Durán, ¿no? Un poco cuando estuvo ahí en la BSL en Turquía, que al final, pues bueno, necesitaba tener siempre un turco en cancha y que al final a veces pues tenía que cambiar a un jugador que igual no es que lo estuviera haciendo mal, pero tenía que cuadrar, ¿no? Ese aspecto. Es importante, imagino que en partidos, pues se me viene a la cabeza, por ejemplo, ese famoso, ¿no? De las 5 prórrogas, pues es un aspecto que si cabe es más hacer, pues equilibrio, ¿no? Hacer magia casi. Bueno, si dura un poco más, ¿no? Ese partido que según los sabios, ¿no? Dicen que fue como el segundo en la historia del baloncesto europeo con más prórrogas y más duración, pues nos faltaron creo que dos o tres faltas para quedarnos sin jugadores rumanos en la cancha, ¿no? Y pues es supuesto la pérdida del partido. Hay que dosificar incluso no solo que jueguen bien o mal, que no se carguen de faltas, que tener siempre uno en una posición, otra determinada de juego. Es un encaje de bolillos difícil para un técnico. Ya es difícil hacer los quintetos en liga sin restricciones, hacer los cambios. Ya tenemos que hacer el menos daño posible al juego de los entrenadores para que todo salga bien, como para que ahora pues a veces tomar decisiones incómodas, ¿no? Como bien decía Carlos Durán, cambiar a un jugador interior que lo está haciendo muy bien porque tienes que meter en esa posición a un jugador local porque en la exterior tienes un jugador americano, ¿no? Eh, por tanto, es un punto más a tener en cuenta y una preocupación más a nuestra cabeza de entrenadores y sobre todo en la cancha y en la planificación semanal en función de quién tienes en contra y contra quién vas a jugar. Y un poco muchas veces se habla de esta normativa, ¿no? De los cupos que al final, pues bueno, es cierto que en cada liga, ¿no? Doméstica va cambiando. En el caso, por ejemplo, de España, también tuvimos por aquí a Germán González analizando un poco, pues todo la problemática que hay con el tema de los cupos y demás, ¿no? Tú quizás desde tu experiencia, ¿no? Que has estado en tantos países, luego también iremos a eso. A gusto personal, ¿no? Que al final es una situación también complicada. ¿Eres más partidario igual o ves igual mejor para la organización, como dices, ¿no? De los partidos, el tener pues esa limitación de tener que tener pues X cupos, X jugadores extracomunitarios, extranjeros, o tener siempre un jugador, pues por ejemplo, como es en tu caso, rumano en cancha, ¿no? ¿Qué crees que es quizás pues esa fórmula que se dice que debe de equilibrar un poco más el baloncesto? Bueno, ya hace tiempo que opinaba y me preocupaba, pero yo no soy la persona que decido. Entonces, mi análisis es el siguiente. Como entrenador es mucho más sencillo no depender de nacionalidades, solo poner una normativa en la composición de los equipos y trabajar en función del rendimiento del jugador en la cancha. Pero entiendo muchísimo la preocupación de federaciones de países donde está súper poblado de jugadores extranjeros de gran nivel y quizá la salida a la luz, ¿no? Del jugador joven doméstico está más complicada. También siempre digo una cosa, baloncesto es baloncesto, es la pista de juego, los aros, el balón, árbitros, y habéis visto todo el mundo que se cambian normativas en España, dos americanos, Bosman, en todos los países. Al final, siempre, los buenos siempre salen, ¿no? Yo siempre decía, cuando en formación, cuando entrenábamos y disfrutábamos en cadetes infantiles, predicamentos de España, en Asturias, primero se decía no zona, no press, bueno, se cambiaba todo, ¿no? Y al final, Gasol, Navarro, Calderón, seguían saliendo, ¿no? Ahora sale Larrea, Pradilla. Si los clubes, que son los que hacen este esfuerzo, siguen trabajando bien, da igual la normativa que salga, porque el jugador que tenga condiciones lo van a potenciar para jugar al máximo nivel. Da igual que cambies normativa, porque si eres bueno vas a jugar. Con el buen trabajo de clubes, si no encuentras trabajo en tu país, irás a otro
como ahora hay muchos españoles, pues como Santi Aldama en la NBA o jugadores extranjeros, y a tu nivel irás a jugar y desarrollarás una plaza más para la selección nacional. Por tanto, respeto mucho esta perspectiva en Rumanía, donde la selección está haciendo unos grandísimos resultados, clasificándose para las previas de mundiales y europeos. Les felicito muchísimo y si esto va bien en Rumanía, entiendo y respeto que lo sigan haciendo. Pero aunque no se hiciese dos, uno, tres, ninguno, creo que el buen trabajo de los clubes que hay tanto en Rumanía como en España, como en cualquier país, haría salir a la luz de igual manera nuevos prospectos que darían forma a la selección rumana, como, bueno, pues como ejemplo, pues como Kate, ¿no? Que tuve en el Prat, que ahora en Murcia es un jugador importantísimo y que en Rumanía fue un jugador determinante. Pues sí, no, me parece muy interesante y bueno, también yo creo que desde fuera, aunque evidentemente pues a los entrenadores os fastidia mucho, ¿no? Pues el ver también pues esas, como digo, esas gestiones, ¿no? Esas rotaciones, pues bueno, desde fuera también tiene un poco su encanto, ¿no? Esas pequeñas batallas, ¿no? Que hay dentro de cada guerra, ¿no? Como es cada partido. Te quería preguntar ahora, Arturo, pues viendo el gran rendimiento que disteis la temporada pasada, un equipo tan joven, ¿no? Como Valcea, un club que además venía de ascender hace no mucho y de pelear por no descender, como bien decías, consigue la tercera posición y la clasificación a Europa, ¿no? A la FIBA Eurocup. ¿Cuál ha sido la clave, ¿no? Que habéis preparado, pues, tanto tú como tu staff, ¿no? Esta temporada? ¿O qué crees que ha sido lo que al final ha hecho que consigáis una clasificación que es histórica, ¿no? La primera parte, y como es clave en el baloncesto actual, es fichar bien, ¿no? Moverte en verano. Quisimos hacer un equipo con hambre, con gente que se reivindicase de situaciones peores, ¿no? Incorporamos, por ejemplo, a Cadre Gray, que en España no había podido brillar ni en Coruña, en ninguna ocasión anterior, con experiencias en ligas un poco menores, y aceptó el rol y dio el salto adelante y ahora ya está en la liga polaca en equipo de Eurocup, ¿no? La procla, ¿no? Con hambre vino, trabajó al máximo y se reivindicó como uno de los mejores bases de la competición. Cornelius Hudson, que había tenido una excepcional campaña en Portugal, pero no habían podido clasificarse pues para más de cuartos de final del playoff. Aquí ha sido el MVP de la liga, un jugador que había tambulado después de su periplo por Wake Forest con jugadores como McIntyre, Mitoglu, Collins. Pues no había podido coger su rumbo, pasando por Bulgaria, por Serbia. Aquí fue un jugador importante. Y el segundo, bueno, podemos hablar de muchos más casos, ¿no? Pero con estos dos casos en particular, el siguiente paso como está fue adjudicar bien los roles, ¿no? Y hacer que esta gente con hambre trabajase al unísono para que estos dos puntales brillasen sin tener ninguno bueno, pues que bajar su nivel o su ambición, ¿no? Porque si no podías meter 20 puntos, clasificarías tu equipo para semifinales de la liga, harías historia, sería mejor para ti en tu año posterior para coger contratos y sería mejor para toda tu carrera. Por lo tanto, yo creo que la elección en verano, con esos, por ejemplo, dos ejemplos, hubo bastantes más, como era Alpen, ahora seleccionado en la BBL, que llegaba aquí de estar cortado en el FMP en Serbia y con una underside con 1,98, un jugador que está reivindicado como jugador especialista en 3 puntos, saltarín, reboteador, pues ese paso de estar cortado en Serbia, llegar a Rumanía y pasar a la BBL jugando minutos importantes en esta pretemporada, ¿no? Este jugadores con hambre que no habían triunfado hasta ahora a nivel personal, reivindicarse aquí y adjudicar esos roles y que el resto de la plantilla, jugadores rumanos como Rare Sucha, que había estado en Gran Canaria, en Valladolid. Unicaja, en Valladolid, pues tuviesen ese rol de acompañar a estos 3 jugadores en la aventura y sumar lo más posible como jugador rumano para mejorar sus posibilidades, contratos y llamadas al equipo nacional, por ejemplo, ¿no? Y eso, pues creo que fueron dos de las claves, los fichajes en verano, adjudicación de roles y la aceptación de ellos mismos por el resto de la plantilla. Y ahora además recoges pues bueno, todo ese premio, ¿no? Ese premio conjunto de jugar la FIBA Eurocup, como decimos, estáis en el mismo grupo que el Sporting de Portugal, que el Dinamo Sassari. Todavía queda pues una previa para definir ese último hueco, ¿no? En vuestro grupo. Te llega esta oportunidad, sé que tú tienes experiencia también pues en Euroliga, en ACB, en Leporo, en un montón de países, también en el baloncesto FIBA como seleccionador, pero ¿cómo recibes esta oportunidad, ¿no? Cuando llegas a Rumanía un poco te esperabas que te podía llegar esta ilusionante, pues bueno, temporada, ¿no? Y competición en la que vais a estar.
Bueno, pues cuando empecé en el patio del Colegio Lastra de Mieres o pasé por el Vetusta o por los banquillos asturianos, nunca pensaba que podía pisar un pabellón de Euroliga, FIBA Eurocup, preolímpico, no sé. Es un sueño, ¿no? Esta es mi segunda oportunidad en la FIBA Eurocup, la primera fue con el Benfica. Ahí además este año no me gustó mucho el sorteo porque nos eliminó el Dinamo Sassari, a la postre sería el campeón de la FIBA Eurocup, con aquel año pues jugadores como Spisu, el Base Zaragoza, Polonara, Jack Cooley con presencia en la NBA. Bueno, podríamos seguir hablando de más, Scott Bamford. Bueno, este año nos vuelve a tocar Sassari, vuelven a fichar a Polonara, que desde aquí le deseo una pronta recuperación de sus problemas de salud. Lo va a ganar esta batalla de nuevo y nos veremos en la cancha. Y bueno, qué decir también del Sporting de Lisboa, uno de los equipos top de Portugal. Y nos enfrentaremos también al ganador de la serie Balkan de búlgaro con el Rasta Betty alemán, que es claramente el favorito. Un equipo que se ha reivindicado como aspirante al playoff alemán un año más y que va a luchar por entrar en esa fase de grupos donde solo dos tendrán acceso a la siguiente fase. Una competición que este año está súper bonita, una competición que el Bilbao ganó al PAOK, pues imagínate, ¿no? Bilbao Basket, Pau, una final. Este año tenemos el Zaragoza, muchos más equipos españoles. Sería un sueño poder ganar algún partido en la FIBA Eurocup y poner el nombre de Vilcha, de Balcea, como ganador de algún partido europeo por primera vez en la historia de este club, ¿no? El volver a hacer historia, pues clasificarnos para las semifinales, una medalla de bronce, jugar la fase final de la Copa y si se pudiese ganar un partido pues en Europa, pues sería un hito más y creo que culminaría una de las altas expectaciones que tenemos al llegar a este proyecto, ¿no? Además, antes comentabas pues un poco la importancia, ¿no? De hacer bien el trabajo en verano para que luego pues durante la temporada todo esté perfectamente planificado, como comentaste, bueno, en el primer vídeo, ¿no? Analizando un poco pues la situación de tu experiencia en Estrella Roja. Esta temporada habéis incorporado a Emmanuel Leconte, un jugador que tiene pasado a ACB, acaba de estar disputando el Eurobasket. También Cornelius Hudson está por ahí con esa continuidad en el equipo. Un poco, Arturo, ¿cómo afrontas, ¿no? Digamos, en cuanto a objetivos, en cuanto a aspiraciones, como decías, ¿no? Sería pues un sueño para vosotros poder continuar en competición europea, pero sabiendo la dificultad que tiene lo que habéis conseguido la temporada pasada, un poco a nivel de objetivos, ¿cómo afrontas esta ilusionante temporada? El club es muy ambicioso, está liderado por personas, pues empresarios, ¿no? Que no se conforman con haber llegado aquí y ya está, ¿no? Quieren más. Entonces, bueno, pues han trabajado duro por aumentar un poquito el presupuesto, obviamente por la llegada a Europa, y han querido pues cambiar un poco la perspectiva de mercado, ¿no? No solo ya buscar este jugador joven novel, sino acompañarle con algún jugador con experiencia. De esta manera hemos fichado pues a Manu Leconte, un jugador experimentadísimo en Europa, ha hecho un gran campeonato, un gran Eurobasket, que ha sido el único jugador de la Liga Rumana que ha participado en el Eurobasket, nos ha llegado hace 2 días, creo que aportará solidez en el base y experiencia. Hemos incorporado también a Kenny Gabriel, un pasado en Panathinaikos, jugador que viene del Fortitudo de Bolonia, un 4 que en sus orígenes era un gran matador y ahora está más especializado en el tiro de 3 puntos, pero sigue conservando su capacidad atlética. Y con esos dos puntales expertos hemos apuntalado con la renovación de Hudson en ese MVP de la liga para dar continuidad al proyecto y hemos incorporado pues tres apuestas, ¿no? Que han sido Pickney de la liga israelí, un ala pívot de 2,6 m con buen físico, Tyler Jones, Turbo Jones, prácticamente rookie con una irrupción en la liga chipriota donde fue un gran anotador, pero que creo que debe adaptarse de nuevo a baloncesto FIBA. Y en el último lugar a Patrick McCaffrey, un jugador que viene de una prestigiosa universidad como es Butler, con su padre como entrenador en Iowa 4 años anteriormente, familia baloncestística totalmente y ese IQ, ¿no? Que nos puede ayudar también como rookie con su gran mano, capacidad de abrir el campo, a poder ser mejores. Y en la otra parte, con esta normativa de los dos jugadores rumanos, creo que el club se ha movido muy bien y ha fichado a varios de los mejores jugadores en el mercado. La renovación de Ucha, que ha sido clave en el juego interior. Titus Micuara, experiencia en la liga interior en todos los equipos prácticamente importantes en los últimos 10 años. Amadeo Casale, jugador con ascendencia italiana, pero pasaporte rumano, potencia física que se quiere reivindicar en la posición de 3. Y Peter Kiss, un jugador americano, pero con pasaporte real rumano por su familia, que hace su segunda presencia en la liga.
Y Lucas Tojatán, un base súper interesante del equipo nacional, que pasa de ser el timón del Voluntari, un bloque sólido últimas temporadas, a ser nuestro compañero de viaje de Lecon, ¿no? Creo que hemos hecho un bloque sólido acompañado por la renovación de Tony Rotaru, para intentar, por lo menos con garantías, luchar en las 3 competiciones donde vamos a intentar sobrevivir. Me parece muy interesante, quizás son nombres que igual pues no le suenan mucho al aficionado general, ¿no? Pero bueno, como dices, son jugadores bueno, que están teniendo una gran progresión. El año pasado mismamente lo hemos visto, ¿no? Con la temporada mismamente de Gray, que como decías, pues en Coruña no tuvo quizás esa temporada de destacar mucho, pero bueno, es un jugador de un gran nivel, ¿no? Ahora, Arturo, quería preguntarte un poco precisamente para la gente, ¿no? Que quizás nos ve desde España o desde otros países y no está tan al tanto, ¿no? De la Liga Rumana un poco. ¿Qué nivel tiene la Liga Rumana? Bueno, te voy a ser muy sincero. El primer clasificado es el Cluj Napoca. Es uno de los equipos top de la Eurocup. El año pasado solo fue eliminado por el Valencia Basket, si no recuerdo mal, en cuartos de En final. cuartos de final, sí. Eh, el segundo equipo es el Oradea, que va a jugar la preliminar de la Champions League. Y el tercer equipo ahora mismo seríamos nosotros, que jugamos directamente en la FIBA Eurocup. Cuarto equipo es el Voluntari, que ha sido campeón de la NBL y va a seguir jugando, defendiendo el título en esa competición. Y el quinto clasificado es Brasov, que va a jugar la previa de la FIBA Eurocup. Esa parte alta, estamos hablando de un nivel alto del Leporo y hablamos de algún equipo como puede ser Cluj o Oradea, que jugaría en la CB. Cuando hablo de Cluj, para la gente que no conoce, hablo de base como Fatih Russell, que viene de Turquía de ser uno de los MVPs, que además va a conseguir o está en trámite de pasaporte rumano para ser el base de la selección nacional. Hablamos de Patrick Richard, que juega en La Peña. Hablamos de Mitchell Creek, que es jugador australiano, MVP de la Liga Canadiense, un jugador con un talento increíble. Y hablamos de que Sasu Salim viene de ese equipo. Hablamos de Karel Guzmán. Es un equipazo a todos los niveles, ¿no? Jugadores de Olympiacos como Mensa Bonsu interiormente. Tiene un poquito de todo. Iverson Molinar, MVP de la selección panameña. Oradea, podríamos hablar también, pues que ahí jugó Travante Williams la temporada pasada. Este año se refuerzan con Thomas Brofel, es Lleida. Chris Richards, el jugador conocido en toda Europa con pasaporte rumano. Y bueno, el resto de equipos no desmerecen para nada. Dinamo de Bucarest, jugadores importantísimos en sus filas. Brasov, Pitest, jugadores muy buenos jugadores serbios. En Timisoara encontramos a Saboroña, que es jugador de Palencia y de Oporto. Bueno, tendríamos para hablar muchísimo, pero podríamos definir Eurocup, Champions League, primeros equipos, FIBA Eurocup hasta el quinto posición, parte alta del Leporo, parte baja de la CB hasta el octavo lugar, y el resto, pues bueno, como cada país, ¿no? Dependiendo de cómo salen los fichajes americanos, especialmente cada año, pues habríamos de un nivel entre el Leporo, parte media-baja, y quizá algún equipo sin presupuesto algún año que pudiese ser esa parte alta del Plata. Pero Rumanía actualmente es una de las mejores ligas, podríamos hablar, de Europa. No quisiera comparar con Polonia, probablemente ahora mismo estaría por encima del nivel de la liga polaca, a nivel de average de media, ¿no? No hablamos de equipos puntualmente. Creo que supera la liga portuguesa en cuanto a la competición y a la media, y es una liga en auge, no porque estemos nosotros aquí, porque lo hemos vivido, lo hemos sufrido y porque incluso el Valencia Basket tenía dificultades para ganar al club, ¿no? Sí, sí, se ha visto. Por tanto, creo que estoy súper feliz ahora mismo de ser el único entrenador español como head coach en la liga. El año pasado Javi Carrasco empezó en Craiova, Rui Grimau vino a Dinamo. Este año nos hemos quedado un poquito ahí solos en esta aventura, pero es una gran liga y recomendable para seguir, no solo para ver el nivel técnico-táctico, sino para muchos jugadores que llegan a Europa por este cauce, ¿no?, de la liga rumana, porque hay unos muy buenos presupuestos también. Aprovecho para preguntarte ahora también, aunque bueno, la FIBA Eurocup, pues un poco la gente sí que la puede seguir más, ¿no? Un poco por las plataformas también habilitadas. ¿Cómo pueden seguir la Liga Rumana, por ejemplo, ¿no? La gente que está en otros países y quizás pues quiere ver esos duelos, sobre todo de los equipos que estáis más arriba. Pues todos los partidos semanalmente salen en directo por el canal de YouTube de la Federación Rumana de Baloncesto. No tienen comentarios, echamos un poco de menos, aunque bueno, que pues en rumano poco íbamos a entender, no nada, pero sí que se dan todos los partidos en directo en la plataforma YouTube, y uno o dos partidos también por Digi, que tiene los derechos de la televisión de la liga,
también a nivel nacional, pues ya en la plataforma de las mejores cadenas, ¿no? Pero se pueden ver desde cualquier parte, en directo, en diferido, están todos los partidos presentes en la plataforma de YouTube y es una manera buena también, ¿no? De poder sentarnos algún día, entrenadores que están en primera FEP, que buscan jugadores, es que incluso a ACB, algún entrenador me llamó este año a preguntarme por algún director deportivo ACB, me llamó a preguntarme por algún jugador, ¿no? Bueno, pues que creo que es una liga para poder seguir cuando la gente se interesa por algún tipo de equipo, jugador, bueno, o partido, ¿no? Yo te quería preguntar, Arturo, porque además, como dices, tiene mucho mérito donde la liga donde estás. Muchas veces también, pues, el ACB es el, iba a decir seguramente, pero yo creo que de forma objetiva todos lo pensamos, ¿no? A nivel de clubs, la mejor competición de Europa. Y muchas veces quizás eso hace que, pues, veamos de otra forma, ¿no? Las ligas de fuera quizás no se sigan tanto, ¿no? Pero bueno, hay un buen nivel y se está viendo, ¿no? Quería preguntarte, yo que te conozco también personalmente, pues esa experiencia quizás que tuviste, ¿no? Una persona con tanta experiencia como tú en Cáceres, donde, bueno, pues los resultados no llegaron y en muchos casos por pequeños detalles, ¿no? Pero bueno, los resultados marcaron también con ese descenso, pues otra cosa. Ah, llegar a la otra cara de la moneda en cuestión de meses, ¿no? Un poco, lo hemos hablado aquí mucho con Jordi Juste, bueno, con el propio Carles, con muchos entrenadores que se han pasado por el canal. ¿Cómo gestiona el entrenador, ¿no? Esta situación, ¿no? Aunque seguramente estéis acostumbrados de bueno, pues estar en un momento, pues, en una situación complicada para la gente que desde fuera lo ve desde otra perspectiva, a conseguir algo, pues tan meritorio, ¿no? Bueno, entrenadores tenemos que estar preparados para cualquier reto. Muchas veces la gente se piensa que es solo sacar la pizarra, hacer jugadas y decidir quién juega, ¿no? Eh, pero también la experiencia nos dice que a veces llegas a retos donde te permiten construir la plantilla acorde de tu estilo de juego o como te gustaría. Otras veces llegas a un equipo construido y necesitas cambiar la faceta psicológica, las dinámicas negativas, perdedores, tienes que ser más psicólogo, más gestor que más de director táctico y estratégico, ¿no? Y durante los primeros años de mi carrera, pues yo pensaba que todo esto era llegar, poner tus sistemas de juego, tus defensas, y ya estaba, ¿no? Pero con los años me he dado cuenta de que hay más, ¿no? Hay más contenidos, hay más cosas que hacer como entrenador. Hay que llegar a ellos, hay que cambiar las malas rachas, hay que hacerles pensar a veces que son mejores de lo que son, los chicos. Y cuando ganas es más fácil porque los resultados te hacen, bueno, que estas cosas sea más fácil de llegar a ellos. Pero cuando pierdes, a veces como entrenador creces mucho más, ¿no? Cuando cambias estas tornas, cuando el equipo pierde, o cuando en Cáceres yo estoy súper orgulloso de haber competido hasta el último partido sabiendo que estábamos descendidos. En cómo llegar a esos chicos o a jugadores como Dani Rodríguez con esta experiencia, hacerles luchar y pensar que pueden ganar un partido y que lo deben hacer por su categoría y su nivel, ¿no? Y mi temporada en Cáceres ha sido excepcional. A nivel de entrenador es uno de mis mejores recuerdos. La gestión con la propia ciudad, sabiendo que pierdes, con la prensa, con el club y con los propios jugadores. He dejado grandísimos amigos y personas allí a los cuales también me los llevaré para siempre, ¿no? Y luego llegas a Rumanía donde no conoces a nadie y tienes que pensar de cero y cambiar esa película para hacer pensar a la gente que viene de no ganar nada en sus equipos anteriores, hacerles ver que juntos pueden ganar algo o hacer historia con el club, ¿no? Y cuando pasa, que es muy pocas veces, porque solo les pasa a los pocos entrenadores que quedan entre los 2, 3, 4 primeros, los otros 14, 16, no conseguimos los objetivos muchas veces, ¿no? Pues hay que disfrutarlo, ¿no? Y a veces esto no son matemáticas, no es el mismo discurso para cada equipo, no es la misma táctica para cada jugador, no es tu misma personalidad para cada club. Yo creo que la clave de entrenadores como yo, ¿no? Hay otros entrenadores que han demostrado ser tan buenos que creo que los clubes se adaptan a ellos, pero nosotros que no tenemos ese grado, ¿no? De llegada, de impacto, tenemos que adaptarnos a la realidad que tenemos y ser lo mejor posible para el club que nos ficha, para la ciudad que nos rodea y para los jugadores que piensen que vamos a dar el máximo para que sean mejores. Si luego ganamos, pues será muchísimo mejor, ¿no? Esta experiencia que me ha dado la vida, ¿no? En tantos países y tantos equipos, creo que es con lo que me quedo ahora mismo y con lo que trabajo actualmente cuando voy a un nuevo reto o cuando afronto un desafío nuevo. Y a futuro, Arturo, lo hablamos también con Jordi Juste, bueno, él nos comentaba, ¿no? Esa opción que a él le encantaría, ¿no? A futuro, si no llega, pues no pasa nada, ¿no? Pero evidentemente, pues le gustaría, ¿no? Llegar a ACB, sé que has estado en esas competiciones, aunque no ha podido ser como primer entrenador, ¿no? Aunque ahora estás muy contento y estás en un sitio donde estás haciendo las cosas muy bien, y como decíamos con Carles Durán, muchas veces tendemos a ir al más allá y no disfrutar, ¿no? Del momento, a no valorarlo. A futuro, a ti
por supuesto, imagino, te gustaría volver a España, ¿no? A un lugar donde puedas construir un proyecto. ¿A quién no le gustaría volver quizá al país europeo, a pesar de los últimos resultados no han sido buenos, donde el mejor baloncesto se practica y donde tanto nivel de entrenadores tenemos, ¿no? Pero he hecho un vistazo atrás y veo que Pablo Lasso no tiene equipo, que Chus Mateo no tiene equipo, que Xavi Pascual no tiene equipo, ¿no? ¿Quién soy yo, Arturo Álvarez, para intentar tener una posición en algo importante en el baloncesto español? Somos tan buenos, creo, y nos hemos convertido en tan profesionales y tan trabajadores que está carísimo entrenar en España. La gente que está entrenando en los banquillos hasta en Liga EVA tiene tan grado de conocimiento y de amor por el básquet que no hay duda de que es difícil entrar ahí. Y que es una lástima que para que un entrenador entre tenga que salir otro colega por los resultados, ¿no? Está difícil, pero por supuesto que me gustaría volver a España, a la categoría que fuese, ¿no? Hombre, está claro, no mentiría si dijese que cuanto más arriba fuese mejor, pero no tengo una ilusión clara de quiero ser entrenador de la NBA o de la ACB. He disfrutado muchísimo entrenando en todas las categorías. Y creo que lo que más me conviene ahora mismo a mí y a muchos de mis colegas es estar preparados para una llamada para llevar un equipo Benjamín cuando no tienes equipo, o una llamada para estar en la Euroliga de cuarto asistente o para llevar un equipo ACB. Tenemos que estar preparados y formándonos, ¿no? Cuando estamos dentro y cuando estamos fuera, no pensamos que el baloncesto se para aquí. Estamos aprendiendo de otros compañeros, de otras ligas, de otros entrenadores. Y por tanto, que por supuesto, me encanta entrenar en el extranjero, en tantos países que he estado ya, casi ni me acuerdo, pero honestamente, me gustaría volver en un momento, no sé cuándo, a un momento a España y volver a tener un buen proyecto, un buen equipo, disfrutar del básquet, poder seguir viviendo hasta mi jubilación de esto y sería un privilegiado, ¿no? Porque cada vez que voy a entrenar voy motivadísimo. Cuando sale un problema me cabreo, pero cuando lo soluciono estoy feliz. Cuando ganamos estoy contento, cuando perdemos estoy jodido, me cuesta un par de noches, pero al día siguiente quiero buscar la solución para ganar, ¿no? Y esto es el baloncesto, y es una vida, ¿no? Por tanto, pase lo que pase, si podemos estar alrededor de la bola, bueno, naranja diríamos, ¿no? Ahora hay muchos colores, ¿no? Alrededor de la bola, pues será algo que estaré contento y feliz y podremos estar aquí hablando con tantos programas que tú puedas hacer en el futuro, que espero que sean muchos y quizá en otras plataformas mejores o más divertidas o quién sabe, ¿no? Igual que en nuestro mundo. Yo, Arturo, te quería preguntar, has estado en un montón de países, como hemos comentado antes, has estado pues desde países europeos, donde has tenido experiencias, ¿no? Pues por poner un caso puntual, de Islandia, hasta países como Paraguay, Brasil, ¿no? Traspasando nuestras fronteras en un mayor kilometraje. Digamos, ¿cómo es la vida, igual que te preguntaba con el Estrella Roja, cómo es la vida en Rumanía, ¿no? Y en qué le notas un poco, ¿no? Diferente al resto de lugares en los que has estado. Diferentes no en sentido negativo, al contrario, sino decir, pues tiene esta cosa especial, ¿no? Como me comentabas de Estrella Roja. Bueno, Rumanía, Valcea, en este caso, el país. Es una vida muy, diríamos, muy parecida a España, muy mediterránea. Nos gusta comer bien, nos gusta vivir bien. El clima es muy parecido a mi Asturias. Por tanto, quizá un poco más frío en esos periodos donde nieva y un poco más de calor en verano, pero parajes muy parecidos. Por supuesto que tenemos un impacto cuando llegas porque es diferente estilo de construcciones, pero también depende de la ciudad que estés, tiene una vida increíble. Ir a Bucarest te encuentras con una ciudad cosmopolita a un nivel Madrid-Barcelona, vas a Brasov y te encuentras pues el castillo de Drácula muy cerca, vas a Craiova y ves una Navidad fantástica, Oradea, Anclús tiene un encanto increíble, sobre todo partes antiguas de las ciudades fantásticas. Balcea es una ciudad tranquilísima, con 100.000 habitantes, tienes de todo, pero no hay un estrés por nada. A las 11 de la noche todo el mundo está tranquilamente descansando. Es una ciudad ideal para practicar el deporte y estar en un equipo profesional. La verdad es que Rumanía a las personas españolas nos aporta todo lo que necesitamos para estar bien. Completamente diferente a un estilo de vida, pues un poco pues, como sudamericano, pues en Brasil, bueno, islandés, ¿no? Muy de casa, muy del trabajo, muy robotizado. Bueno, y también mucho más parecido a mis etapas, por ejemplo, en Portugal, ¿no? O en Serbia, que no deja de ser también una cultura de básquet pasional, pero con un tipo de vida donde nos gusta disfrutar como España, ¿no? Por tanto, Rumanía es un país recomendable 100% para visitar, para vivir y para pasar un periodo de tu vida.
Y al entrenador nacional que, bueno, en algún caso pues quizás nos puedan estar viendo, ¿no? No entrenadores como es tu caso, ¿no? Que ya estéis asentados en el profesionalismo y tenéis una gran trayectoria detrás, sino para el entrenador nacional que igual esté viendo esto y, bueno, pues aquí tiene un caso, ¿no? Se pregunta un poco cómo es la vida más allá de nuestras fronteras, ¿no? Pues un poco ese camino del entrenador nacional que, como dices, ¿no? Al final hay unas plazas limitadas en España, pues tú que has tenido la oportunidad de estar en tantas experiencias, ¿la recomiendas? ¿Cómo lo ves como un poco la alternativa, ¿no? Tienes contigo también a Roberto Blanco, que también pues ha decidido dar ese salto. Bueno, hablo mucho con él porque es su primera experiencia en el extranjero, más concretamente fuera de Extremadura, ¿no? Y para él está haciendo un primer año de impacto, está evaluando todo, está viendo las cosas, los pros, los contras, adaptándose muy bien al tema. Yo, a nivel personal, recomiendo a todo el mundo, no solo por el deporte del viajar, ¿no? Para conocer que en el mundo hay muchas más cosas de las que vivimos, diferentes, bonitas, increíbles, otras menos buenas, de que tienes que huir, pero tienes que descubrirlas en otro entorno diferente al hábitat natural que tú tienes cada día. Y para la vida, a nivel personal de experiencias, creo que me ha hecho crecer cada año 5 diferentes, ¿no? De estar en tu hábitat. A nivel de baloncesto, he vivido totalmente diferentes baloncesto. Un baloncesto táctico, como puede ser europeo, un baloncesto más caribeño, como puede ser en Sudamérica, un baloncesto, pues como en Islandia o en Georgia o en Portugal, de otra manera, otra visión diferente. Pero sobre todo me ha marcado mucho más a nivel personal y me ha hecho adaptarme a cualquier circunstancia, a cosas buenas, cosas malas. He vivido un secuestro de un día en Brasil, he vivido un golpe de Estado en Paraguay. Bueno, he vivido ceses, ¿no? Que esto es parte de la vida. Nos hemos ido de sitios como en Benfica por perder un partido en la Copa del Rey, después de ir 20-0 en la Liga y acabar 22 en la Liga regular. Me he ido con Dusko por honor a mis principios porque me he ido con la gente que me ha traído a Estrella Roja del Belgrado cuando me podía haber quedado. Me han traído a experiencias en FIBA Eurocup como puede ser en Balcea, ¿no? Gente en España ha confiado su proyecto, como incluso en Cáceres, Araberri, Prat, gente, directivos que han dado su vida porque esto funcionase y han apostado por ti. Estas vivencias más de vida me han hecho más fuerte, ¿no? Me ha hecho recuperarme más rápido de pérdidas importantes, como pérdidas familiares, de problemas cotidianos, de minimizar las cosas malas, de no maximizar la felicidad, porque un año tú eres muy bueno y estás en la FIBA Eurocup y el año siguiente no te llama nadie y estás en casa en el paro, ¿no? Y otro año, pues te vuelven a llamar. Yo creo que lo importante es reinventarse y estar siempre preparado para lo que venga. Y mis experiencias en el extranjero, y yo recomiendo a la gente que si tiene la oportunidad, alguna vez en su vida intente trabajar en un entorno diferente al que tiene, porque va a crecer muchísimo y va a estar preparado para todas las cosas que puedan venir después. Está claro, también digo que no es fácil, que nadie piense que vas a salir con un contrato de 200.000 euros, sino que yo también me fui por 300 y 500 y 600 euros cuando empezaba para intentar invertir. Obviamente he tenido suerte y he podido volver a vivir de ello con sueldos dignos y buenos para mi vida. Pero también está este mundo donde hay sitios donde no tienen y quieren y te ofrecen lo que ellos pueden y también puede ser a veces es una inversión para aprovechar, para invertir para el futuro. Obviamente me gustaría que todos los entrenadores, porque hay miles de entrenadores que admiro que están en cantera, que 5 días por semana, 2 horas, llueve, llevan a los chicos a los partidos, se preocupan, hablan con los padres obviamente está muy mal remunerado, ¿no? Y no les da ni para el fin de semana. Pero esa gente al final tendrá recompensa. Si no es en el baloncesto, será en otra parcela de la vida. Pues ahí tenemos también el consejo de Arturo, que bueno, más bien contar sus experiencias también, ¿no? Porque tiene un largo recorrido. Vamos con las dos últimas, Arturo, que no te queremos entretener mucho más. En el último, bueno, el primer vídeo que hicimos, ¿no? Que nos contabas un poco, pues, tu experiencia en Belgrado, yo te preguntaba cuál era el mayor aprendizaje que habías extraído de esa etapa, ¿no? Bueno, tú me comentabas un poco, ¿no? Que bueno, trabajar con ese grado de presión en una competición tan importante, pues bueno, todo lo que vas aprendiendo, cogiendo del día a día, pues seguro que era de utilidad para tu próxima etapa. Me acuerdo que lo dijiste, el equipo acaba de hacerse. Ahora estamos aquí, pues un año después, con todo lo que ha pasado. Un poco, ¿cómo has podido, ¿no? implementar ese aprendizaje en tu día a día o en qué momentos has notado tú que te ha servido de más utilidad? Todas mis vivencias se extrapolan a momentos que me van ocurriendo y sucediendo, ¿no? Me llevo conmigo ese trato que Pablo Lasso
pues tenía con los jugadores, cómo les llegaba, cómo les convencía, cómo sabía qué decirles en qué momento, ¿no? Y que demostró posteriormente que es uno de los mejores entrenadores de la historia del baloncesto español, ¿no? Y cómo un momento se intentó tirar de ese contenido en mis etapas, ¿no? Cómo a veces recuerdo al maestro Dusko Ivanovic, cómo gestiona unas situaciones límite, o cómo recuerdo al trabajar con Trifon Pot, cómo convertir un equipo que estaba por no descender como Alicante, un equipo que jugase Europa y jugase semifinales de Liga, ¿no? Esto se lleva, ¿no? Se lleva y vas sacando de la chistera esos recuerdos de cómo esa gente o esas experiencias, también tus propias experiencias, ¿no? Cómo decidías hacer una cosa en un equipo, salía bien y la repites, o cómo no salía bien cuando entrenabas al Araberri y luego salía bien cuando lo hacías con el Prati. Entonces tú ya ahí, después de 2 años, sabías para un equipo lo que valía y para otro no, ¿no? Este autoaprendizaje y el aprendizaje de experiencias, todo sumado, yo creo que te hace ser mejor. No solo que el haber estado en Euroliga o ACB te haga tener un nivel, una aureola mayor, sino te hace tener mucha más experiencia, muchas más situaciones vividas y mucho más abanico de opciones para reaccionar cuando te las encuentres en un futuro o en un presente como me está pasando a mí ahora, ¿no? Pues para terminar, Arturo, nosotros siempre preguntamos en el canal pues por alguna anécdota que hayan tenido nuestros invitados, ¿no? No sé si, bueno, alguna anécdota que hayas tenido en general o en esta última etapa más concreta, ¿no? Que hayas tenido en Rumanía y que le guardes pues un recuerdo especial. Bueno, el año pasado, pues ese partido de las 5 prórrogas, ¿no? Donde ya no sabíamos, un momento en el banquillo mirábamos y decíamos, ¿en qué parte vamos? ¿No? ¿Vamos a segunda parte, primera prueba, tercera prueba, cuarta? Pues a nivel deportivo eso fue un poco peculiar. A nivel de vivencia, no hemos tenido esa situación de secuestros o golpes de Estado, o que en temporadas anteriores me había pasado, ¿no? Ha sido una temporada bastante tranquila a ese nivel, obviamente con el día a día, con anécdotas de jugadores, con días que das la charla y te cierran el vestuario y cuando quieres salir pues te falta un jugador que está dentro, ¿no? Y hay que ir a buscarlo, pues eso sí, eso también eso ha pasado, no solo en Rumanía, en España en alguna ocasión, algún jugador que pierde el autobús y se incorpora con un Bolt al lado, a mitad de camino. Estas son situaciones más usuales, nada fuera de lo común sobre todo que se pueda contar en antena. Sí, tú eres más partidario como sale algún entrenador, por ejemplo, en fútbol, ¿no? Por ejemplo, Paco Gémez, ¿no? Si un jugador pues te llega tarde, ¿ese jugador va a jugar ese partido o igual ese partido no entra en dinámica, en rotación? Yo soy de a una edad determinada y con un equipo con un grado de conciencia normal y elevado, no perjudicar a nadie con mis decisiones por una cuestión de ego, pero que nadie devalúe el nivel de disciplina del grupo. Es decir, si alguien comete algo que no está bien eh, y que otros jugadores lo han hecho en forma y tiempo, pues algo tiene que pasar, ¿no? Puede ser que si llega tarde el autobús no le esperamos y se incorpore como vaya y pague su multa, llegue tarde un partido y tenga que pagarles las pizzas a los jugadores, o si es algo más serio, pues que el club interponga su multa, ¿no? Más formal. Pero nunca vamos a privar, yo nunca voy a privar al grupo de la aportación de alguna persona que les pueda dar a todos algo más por cuestión de ego o que yo castigo a alguien porque no siga las normas. Si alguien intenta romper la norma y disciplina y el equilibrio de vestuario y grupo, por tanto, deberá ser apartado. Pero por pequeños errores que no sean denominados graves, por supuesto el jugador tiene que valorar que tiene que seguir unas normas porque todo el mundo las sigue y él no es una excepción y de alguna manera tendrá que pagar o dificultar un poco esa incursión de vuelta al grupo. Pero creo que solo las grandes decisiones en frente de problemas importantes deben ser tomadas ya a un nivel ya disciplinar, ejemplar de club, de apartar del equipo, que a veces tenemos que tomarlas lastimosamente porque hay comportamientos que no son justos, sobre todo con las personas que están al lado cada día trabajando, ¿no? Claro. Pero en estas pequeñas cosas diarias buscamos siempre una compensación, un equilibrio y que nunca privemos al equipo de algo más por una cuestión de que el entrenador demuestre
su autoridad en una pequeña cosa, ¿no? La autoridad yo creo que se demuestra en otros aspectos, en que ellos crean en ti, en que ellos te sigan, en que lo den todo por la camiseta, de que no falte nunca el respeto al escudo y a la ciudad y a la gente que les paga y a la afición, y creo que eso para mí es lo más importante. Bueno, pues hasta aquí tenemos este episodio con Arturo. Vamos, como digo, ¿no? Pese a los problemas de conexión, que aprovechamos si ha habido algún corte, ¿no? Es que esta es un poco la esencia de esta sección, ¿no? Lo lamentamos, pero bueno, al final la distancia, ¿no? Unir kilómetros para escuchar la experiencia bueno, de nuestros profesionales españoles que están pues fuera de nuestras fronteras viviendo experiencias vitales y deportivas maravillosas. Y como digo, Arturo, podría estar muchísimo más, pero bueno, seguro que en otra ocasión es posible. Agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo, ¿no? Yo además que te conozco personalmente, sé, bueno, de todo el trabajo que haces a diario y que muchas veces, como te digo, pues no se ve, no se valora, ¿no? En esa, bueno, pues en esa ola de resultados en la que vivimos y bueno, agradecerte que estés aquí y ojalá la gente haya podido conocer un poco también, pues tu experiencia, ¿no? Gracias a ti, gracias a la gente que ve este tipo de programas y nos sigue, porque nos llena mucho de ilusión y de motivación para seguir haciendo estas cosas, saber que somos un poquito de referencia para estos entrenadores que quieren dedicarse a ello, que saben que está tan difícil en España por nuestro grado de conocimiento y de calidad, que pueden ver en nosotros un espejo para buscar otras vías de profesionalismo y por tanto para mí es un placer poder compartir mi vida y mi experiencia aquí contigo, porque a nivel personal también tengo un gran aprecio. Y nada, desearte una buena temporada, que vaya todo bien, que sé que mi hermano te va a meter un poco de caña para prepararte para lo que venga posteriormente y que cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos preparados para lo que haga falta. Pues será un placer, tendréis, por supuesto, más seguidores, ¿no? En Balcea, seguro que, bueno, gente que os pueda ver por aquí, que os conozca, ¿no? Todo el trabajo que hacéis os sigue. Y también aprovecho, ¿no? Si hay pues otro profesional que queráis, podéis dejar en comentarios que se pase por aquí, pues puede ser un jugador, un entrenador, pues cualquier otro cargo, ¿no? Podéis dejarlo en comentarios y bueno, evidentemente, pues intentaremos traerle, ¿no? Así que como digo, Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros, te deseamos mucha suerte y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. Un saludo. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos. Un abrazo, Arturo. Un saludo. Un abrazo.